Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presente en este taller de registración inmobiliaria. Muchas gracias a quienes se hicieron presente aquí en la sede de Moreno y muchas gracias a quienes están participando utilizando la herramienta virtual del Zoom. Así que bueno, desde ya muy agradecida por su participación. Y bueno, vamos a dictar este taller de registración inmobiliaria en 2 módulos. Hoy vamos a llevar adelante el primer módulo en el marco de lo que es el Instituto de Derecho Registral, Notarial e Inmobiliario, cuya dirección tengo el agrado de llevar adelante y que ya agradezco al colegio por la designación. Y este taller tiene lugar y está motivado justamente por las manifestaciones de los colegas. ¿Por qué? Tanto como en la primera reunión que se llevó a cabo en agosto en forma presencial acá en el colegio del instituto, se manifestó la necesidad de abordar temas de registración inmobiliaria y profundizar, ya que indefectiblemente en algún momento del ejercicio de la profesión de todos vamos a tener que obtener información de la publicidad que expide el registro de la propiedad inmueble. Así que en virtud de esa necesidad, y que también nos han hecho llegar por otras vías, es que hemos propuesto a las autoridades del colegio el dictado de este taller. Y para ello vamos a contar con una distinguida profesional que desde el momento que le hemos propuesto y la hemos invitado para que forme parte, para que nos acompañe y para que lleve adelante una disertación, por supuesto que aceptó en forma muy entusiasta. Es una profesional de excelencia, ya que es especialista en Derecho Registral, es maestranda en Derecho Notarial, Registral Inmobiliario, es profesora de Derechos Reales y profesora de Derecho Registral en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Abierta Interamericana y en la Universidad Católica de La Plata. Es la doctora Luana Alberdi Imas, a quien tengo el gusto enorme de saludar y agradecerle su compañía. Luana, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, qué presentación, gracias, gracias. Lo amerita tu trayectoria. Por favor. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos los que están presentes en el día de hoy. También agradecerte a vos, Romina, por la invitación y al Colegio de Abogados por la publicidad y por brindarnos este espacio, que está dirigido, como comentabas, a esta profesión, ¿no? Abogados, abogadas, que una vez que terminamos el juicio, normalmente delegamos la parte de la registración en otro profesional, ya sea un gestor o aquel abogado o abogada que sabemos que sí va al registro, por un tema de desconocimiento. Y si nosotros tenemos que pensar en nuestras incumbencias, bueno, la registración también es parte de la tarea del abogado, de la abogada, y es importante poder concluir y brindarle a nuestro cliente el trabajo ya finalizado, ¿no? Digamos, finalizado no solamente con una sentencia a favor, sino también con el título causal, ¿sí?, de adquisición de un derecho real publicitado a los fines de que sea oponible. Así que bueno, espero que se sientan cómodos, que consulten, pueden levantar la mano de manera digital todas las personas que estén conectadas, en cualquier momento, ¿sí? No esperen al final que después se olvidan aquella pregunta que querían hacer, así que bienvenidas las preguntas que siempre abren un hilo nuevo para continuar con el dictado de este taller. Excelente, excelente, Luana. Ahora, si les parece, vamos a comenzar a abordar el PowerPoint que hemos preparado para que tengamos una guía de los diferentes temas que vamos a abordar en este primer módulo, con las características del sistema registral inmobiliario, Luana. ¿Sabes qué, Romina? Si te parece, fíjate de ampliarlo. Arriba donde dice presentación con diapositivas, un poquito más arriba, a la izquierda. Aquí, en más.
Un poquito más arriba. Yo veo el cursor que está en alinear texto. Hija Daniel, me va a dar una mano. Arriba. ¿Ves que dice archivo, inicio, insertar, presentación con diapositivas? Arriba de todo. Ahí está. Ahí se ve Una flecha. más grande. A ver, tenemos una persona que nos dice que no tiene audio. ¿No estarías escuchando entonces, Nicolás? Claro, No, no. en sus computadoras. Ah. Los demás sí escuchan. ¿Los demás escuchan bien? Supuestamente sí. Bueno. Quizás sea algo de la señal, por si estás con el celular podés moverte y escuchar. Bueno, ¿querés que comience hablando sobre las características? Perfecto, Luana, sí, sí. Bueno, entonces vamos a comenzar este diálogo, ¿sí? Espero que también puedan participar cuando sea necesario con el aporte que les interese. Vamos a hablar un poco de cómo nace el sistema registral inmobiliario. Hoy sabemos que está incluido en el artículo 1892 del Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, esto no fue siempre así. Si nos remontamos, no sé cuántos años tendrán de matriculados, matriculadas, a aquella era en donde estudiábamos con el Código Civil de Vélez, sí teníamos en el artículo 2505 lo que era la registración inmobiliaria. Sin embargo, y nos remontamos más en la historia, no fue siempre necesaria esta registración, o al menos no estaba dictada en el ámbito de una ley nacional. Sin embargo, porque no estaba considerado en el Código Civil de Vélez. Esto tiene que ver con una cuestión histórica, bueno, la registración es para visibilizar la riqueza de la propiedad privada, y en un principio, bueno, no se quería, recordemos que estábamos cerca de la campaña del desierto. Sin embargo, las personas querían registrar su título de propiedad, ¿sí? Les daba esa tranquilidad. Entonces se utilizaron para la creación de los registros y la registración de todos los derechos reales, ¿sí? Leyes procesales, leyes procesales de procedimiento que exigían que para iniciar una acción de reivindicación previamente estuviera registrado el título de propiedad. Entonces esa registración, que nació siendo solo para el derecho real de hipoteca, por la razón de ser un derecho real que no se ejerce por la posesión, al no ejercerse por la posesión no se puede o adolece de esa publicidad posesoria, ¿no? Cuando una persona tiene ese contacto directo con la cosa, bueno, rápidamente el resto puede respetar ese derecho, porque conoce quién es el dueño. Ahora, en las grandes sociedades, esta publicidad posesoria se suple por lo que es el sistema registral inmobiliario. Entonces, repetimos, si bien en un principio no estaba considerado, los registros de la propiedad fueron incorporando, ¿sí? La registración del resto de los documentos portantes de otros derechos, como ser el dominio, el condominio. Así hasta el año 68, en que se dicta la ley 17.801, la primera ley registral a nivel nacional, que también tiene su explicación del nacimiento y sobre todo en concordancia con la ley 17.711, aquella que modificó tan grandemente el Código Civil de Vélez, ¿verdad? Allí no se había aclarado cuál era el efecto de la registración, y ante la duda y la incertidumbre, sobre todo a nivel de los bancos, ¿no? Vieron que para tomar un mutuo se garantiza con la hipoteca, pero si ese mutuo, ese dinero, lo necesitamos para comprar un inmueble y las escrituras no eran simultáneas y faltaba la registración de la compra-venta, se estaba hipotecando un objeto que aún no existía, esa persona no era propietaria. Sabemos que actualmente
todos los derechos reales son convalidados una vez que se adquiere ese derecho real, pero no sucedía antes, ¿sí? Previo al 2015 esa no era la postura, sobre todo se dudaba con la hipoteca. Entonces es que la ley 17.801, que debía comenzar a regir previo al 1 de julio, se pospone su comienzo, su eficacia, a la entrada en vigencia de la 17.801. Juntas, ¿sí?, dan esta nueva forma imperiosa de darle publicidad a los derechos reales a través de la registración inmobiliaria. Ahora, esto de que sea imperiosa, ¿con qué efecto? Con el efecto declarativo. Y eso es lo que nos va a decir el artículo 2 de la ley 17.801. ¿Qué significa que sea declarativo? En principio tenemos que diferenciarlo por oposición al efecto constitutivo. Es decir, todos los derechos reales que versen sobre inmuebles nacen fuera del registro. Con la teoría, todos recordarán, del título y el modo suficientes, ¿sí?, que nos indica el artículo 1892. Título suficiente, entendido como aquel acto jurídico, ¿sí? Acto jurídico, ya tenemos que pensar en la capacidad, como aquel acto jurídico tendiente a transmitir o constituir un derecho real, revistiendo todas las formalidades que exige la ley. Más el modo suficiente, que conocemos que existen diferentes de acuerdo al objeto. Modo suficiente será la registración, cuando estemos ante el supuesto de automotores, por ejemplo. El primer uso, cuando hablemos de las servidumbres. Pero el que a nosotros nos importa es la tradición, es decir, la entrega voluntaria y la aceptación voluntaria de la cosa. Bien, entonces, producido título y modo suficientes, nace el derecho real. ¿Cuál es primero? Es indistinto. Primero se puede hacer entrega del inmueble y luego, de acuerdo a cuál sea la causa de adquisición, podrá ser una compraventa y entonces estaremos ante una escritura pública, ¿sí? Tendremos que ir a la escribanía del escribano de confianza, ¿sí?, para que autorice aquel acto entre las partes. O también podemos ver los que nosotros conocemos, ¿no?, los que estamos acostumbrados a trabajar. Una sucesión que finalice con una partición, una quiebra que finalice con la subasta de algún inmueble. Entonces, esos títulos necesitan de la publicidad a los fines de obtener la oponibilidad que nos va a nombrar el artículo 1893. Si les parece el artículo 1893, vamos a leerlo por la importancia que tiene sus efectos. Y dice así: inoponibilidad. ¿Saben qué significa la inoponibilidad o la oponibilidad? Vamos a hablarlo en positivo. Oponible, y este efecto de oponibilidad significa posponer una pretensión jurídica. Entonces, podemos entender que un documento registrado, portante de un derecho real, hace que ese titular pueda posponer, ¿sí?, la pretensión jurídica, ese derecho subjetivo de otra persona que entra en crisis con su propio derecho y como efecto de la publicidad queda pospuesto. Y entonces nos dice el artículo 1893. Inoponibilidad. La adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad a las disposiciones de este código no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. Fíjense entonces que a esta dupla del título y el modo suficientes, el código incorpora la publicidad suficiente. Pero esto no la hace obligatoria ni convalidante. Es decir,
¿Qué sucede con aquel título que no se registra? ¿La persona carece de derecho real? No, no. Simplemente no podrá oponerlo, ¿sí? No podrá oponer esa registración. Bien. ¿Y qué significa que no sea convalidante? Acá nos vamos, dejamos el código y nos pasamos a la ley registral. Que no se van a subsanar los vicios que adolezca el documento. ¿Sí? Si en quien transmitió era menor de edad, no fue advertido por el registrador, bueno, ese documento será nulo, si es que luego, una vez adquirida la mayoría de edad, no se confirma o ratifica posteriormente. Pero la registración no hace a la validez de ese documento, ¿sí? Y recordemos y focalicémonos en esto. La publicidad siempre es importante para hacerla conocer al resto de la sociedad y a través de ese conocimiento, a su vez, que sea oponible. ¿Mm? Bien, luego nos va a decir que se considera publicidad suficiente la inscripción registral o la posesión según el caso. Y cuando estamos hablando de los derechos reales sobre inmuebles, tenemos que considerar que estamos ante ambos supuestos. La publicidad posesoria es innegable desde el momento en que la persona ingresa al inmueble, realiza actos materiales, si es un lote baldío, coloca un cerco, edifica, corta el pasto, ¿sí? Todos esos actos que dan a conocer que esa persona es la titular. Pero la inscripción registral también es importante, porque esa publicidad posesoria podrá ser adquirida por los vecinos, ¿verdad? Pero ¿cómo hace una persona que no conoce dónde está situado el inmueble o no está en la misma ciudad, o inclusive en las grandes ciudades, cómo se hace para conocer, ¿sí?, la situación jurídica de un inmueble? Para ello es que existe el sistema registral inmobiliario. ¿Cómo está organizado? De manera local. De manera local. Entonces vamos a encontrarnos con diferentes registros en cada una de las provincias, y de acuerdo a la organización, porque eso ya depende de cada una de las provincias, podrá estar centralizado, como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde una sola oficina, cita en la ciudad de La Plata, es el registro de la propiedad, más delegaciones en distintas cabezas departamentales de departamentos judiciales a los fines de, bueno, tener alguna inmediatez, ¿sí?, por dada la extensión del territorio. Pero entonces, bueno, si necesitáramos información sobre un inmueble radicado en otra provincia, es importante saber que vamos a tener que asistir al registro inmobiliario de esa otra provincia. La buena noticia es que en el día de hoy, post pandemia sobre todo, la mayoría de los registros nos hemos actualizado, modernizado, y la forma de acercarse se hace con un clic desde nuestra computadora, como de a poco lo vamos a ir charlando en este taller. Muchas gracias, Luana. Qué interesante, y como constaba en la nota del artículo 577 del Código Civil velezano, la sociedad tiene que conocer ese derecho real para que sea respetado. Así que bueno, sumamente interesante tener en cuenta cómo funciona nuestro sistema registral desde sus orígenes. Y ahora nos toca continuar con la suscripción del abogado al registro de la propiedad inmueble. El abogado tiene la posibilidad, a través de la ventanilla virtual, de ingresar, suscribirse y comenzar a interactuar con el registro. ¿Por qué queremos agregar de que es un valor agregado al ejercicio de la profesión? Porque el abogado puede interactuar en forma directa, ya no a través de intermediarios, una vez que obtiene su clave, que ahora lo vamos a ver, ingresando a la página web,
se convierte en el propio gestor de sus causas, ¿no? Y eso es un beneficio muy importante, y el abogado en su incumbencia profesional y en el trato con su cliente determinará si cree conveniente percibir esos honorarios que no abonará el cliente al gestor, ¿sí? O hacerle saber que cuenta con esa habilidad que, por supuesto, beneficia al cliente en el caso de que el abogado no perciba honorarios por su labor, pero le haga saber que se ocupa de estas cuestiones específicas interactuando con el registro de la propiedad. Si les parece, yo voy a compartir la pantalla del registro, voy a ingresar. Déjame agregar. Fíjense Sí. que lo que va a hacer, vos andá buscando a la Romina, fíjense que lo que va a hacer en este momento Romina es lo que nosotros nos encontramos, ¿sí? Con esa valla que nos encontramos al momento de solicitar un informe, una copia de asiento a registrar, ¿no? Como medios de publicidad. Entonces, si nosotros necesitamos acreditar la plenitud o restricción de los derechos que consten sobre algún folio real que pese sobre determinado inmueble, se necesita la información del registro. Entonces, para ello, Romina nos va a mostrar, ingresando a la página, fíjense, rpba.gov.ar, ¿sí? ¿Cuál es la manera de solicitar? No sé si se ve. Sí se ve. Cada uno de estos medios de publicidad. Creo que salió la página, aquí estamos. Ahí está. Perfecto. Me pide que acepte cookies. Ahí estamos. Creo que acepté. A ver. Disculpen, pero a veces esto de... Ahí estamos. Bueno. Les comento la cuestión del alta como usuario suscripto, ¿sí? Esto funciona de la siguiente manera. Cada abogado tiene que solicitar a su colegio un PIN. Es un PIN de 4 dígitos que el colegio les va a proporcionar y que van a ingresar aquí a esta pestaña de ventanilla virtual y van a solicitar suscribirse. Entonces van a ingresar su organismo, su número el tipo de documento, el número de documento, y van a ingresar el PIN que el colegio les asigna. Envían y luego van a tener directamente el alta. Después van a poder, lógicamente, cambiar la contraseña para continuar como usuarios suscriptos, ya no con el PIN que el colegio les otorgó. Yo en este caso ya estoy logueada, como se puede ver, ya mi computadora tiene recordada la contraseña, y aquí ya estoy interactuando con la página web del registro. Para ello, yo puedo ingresar al detalle de cuenta, donde voy a acreditar mis boletas de pago, ¿sí? O, luego de acreditar las boletas de pago, voy a contar con la ventanilla virtual, donde están todos los diversos informes que el registro nos da la posibilidad de solicitar su expedición. Esto una vez que ya ingresé. ¿Pero qué tengo que hacer antes de acreditar una boleta de pago? Por supuesto que tengo que generarla, ¿sí? Entonces, para generar la boleta, voy a ir a lo que es la página de inicio del registro, y lo que voy a averiguar primero es el valor de las tasas, según lo que yo quiera solicitar, por supuesto. Entonces, voy a ingresar a la guía de tasas, y aquí está la guía de tasas del año 2022, vigente hasta, creo que es el 2 de enero, porque ya está la nueva guía para el 2023 online. Tal cual, todos los años se van renovando las tasas. Exacto, Luana, tal cual. Así que bueno, por ahora nos continuamos guiando con 2022, y aquí tenemos los diversos valores, ¿sí? Según lo solicitemos, simple, urgente o en el día. Recordemos que la ventanilla virtual funciona de 8 a 13:30 como una mesa de entradas, con lo cual si nosotros solicitamos el informe luego de las 13:30, nos va a figurar solicitado, pero ingresa al día siguiente a las 8 de la mañana, ¿sí? Bueno, aquí tenemos diversos valores. A modo de ejemplo, un informe de dominio simple, 1.250 pesos, ¿sí?
publicidad sobre personas, informe de anotaciones personales, es el caso de las inhibiciones, simple, 1.250 pesos. Si yo quisiera entonces pedir un informe de dominio y una inhibición, voy a tener que generar una boleta por 2.500 pesos, ¿sí? Entonces, voy a ingresar en formularios de pago, voy a hacer clic aquí en el círculo de profesionales y demás usuarios, y voy a ingresar a lo que es publicidad web. En este caso, porque lo que yo quiero obtener es la situación jurídica, ya sea de un inmueble, de una persona física o persona jurídica. Y aquí ya he ingresado a lo que es el formulario B para generar la boleta de pago. Accedo al portal de pagos y aquí me veo con la necesidad ineludible de ingresar con una cuenta. Si formo parte del colegio de escribanos, ingresaré por colegio de escribanos, que no es nuestro caso, y si no, debemos ingresar con AFIP, con nuestra clave fiscal. Entonces, vamos a colocar el quit, y vamos a colocar nuestra clave fiscal. Bueno, todo puede fallar. ¿No? Sí, pero... Sí. Tranquila que se puede. Mientras tanto, si querés, les voy comentando la importancia de este ABC, ¿no? Porque ¿quién nos puede contar cómo se pide un informe? ¿Cuántas veces nos trabamos justo en esta parte, ¿no? Que es todo lo claves, sí. Todo lo web que nos supera a veces, pero bueno, hay que nuevo. Bueno, aquí pudimos ingresar al formulario B con nuestros datos, nuestro número de quit, así que bueno, tengan en cuenta que es con clave fiscal, sí o sí. Voy a colocar un importe de 2.500 pesos, que es lo que nosotros, en este caso hipotético, necesitaríamos, y les cuento, solo a título informativo, porque esto lo vamos a ver en el módulo siguiente, que es el viernes próximo, que existe también la opción de que ese comprobante sea para uso judicial, ¿sí? Es decir, para la traba de una medida cautelar, etc. Así que aquí va a estar la opción que veremos más adelante, en el caso de que sea en el marco de un proceso y tengamos que acreditar ante el juez el pago. Aquí vamos a siguiente, y tenemos que colocar la opción de cómo vamos a abonar. Les cuento que el comprobante para pago en ventanillas, en el caso de que se hagan presentes en el colegio de escribanos, paguen ese timbrado, y si no, van a elegir la opción online de la red Banesco. Yo generalmente elijo siempre esta y pago online. Confirmo, genero pago, y se genera la boleta automáticamente que está creada. La boleta es esta, ¿sí? Yo lo que hice, les cuento, ya generé otra boleta previamente el día de hoy y ya la aboné. Entonces lo que vamos a hacer es directamente acreditar el pago, para que ustedes vean cómo se acredita el pago. Vamos a ver el comprobante, que es la boleta que yo aboné previamente hoy a la mañana, porque si hago todo el tema del pago, ahora en este momento ya sí va a ser un poco más complicado. Bueno, ya está cargando, si no igualmente la tengo aquí en la computadora. ¿Se ve la boleta o se ve la página web? Ah, bueno, perfecto. Bueno, yo aquí lo que hago es copiar, porque son muchísimos números. Por ahora Y debemos ver comprobante, ¿eh? exacto, bueno. Bien. Perfecto. Ahora vuelvo hacia atrás.
Voy a ir al menú de aplicaciones, voy a ir al detalle de cuenta y voy a acreditar en este caso boleta de pago. Recuerden que lo que es timbrado es cuando voy en forma presencial al colegio de escribanos y lo pago. Aquí tenemos un timbrado, que lo copié y pegué, y tenemos el código de seguridad, que acá lo tengo en la boleta para no entrar y salir. Esta les diría que es la parte hasta más engorrosa de la solicitud y que quizás es más tediosa. Bueno, ahí me dice el sistema que para confirmar la acreditación de 2.500 pesos presione el botón confirmar, ¿sí? Ya lo confirmé. El timbrado fue acreditado exitosamente bajo el número de operación. Su nuevo saldo es 2.510 pesos porque tenía 10 pesos en la cuenta. Ese es el modo en el cual ustedes cargan el saldo, cargan su cuenta y ya están habilitados, al menos con este dinero, hoy para pedir un informe de dominio y un informe de anotaciones personales. En lo que es ventanilla virtual, ahora vamos a ver cada uno en detenimiento, solamente quiero consultarles que tienen la opción de hacer las consultas de trámite, consultas de movimientos, y aquí abajo está la opción de hacer clic para ingresar a la sala de consulta en línea y hacer cualquier consulta que ustedes crean conveniente, citando, por supuesto, el número de ingreso y del informe solicitado, que ahora lo vamos a ver, colocando su correo electrónico, y les puedo asegurar, porque me ha pasado, que el registro es súper expeditivo, que les contestan, que se abre un reclamo vía mail, y que tienen esa posibilidad de que realmente obtienen una respuesta. Así que bueno, ténganlo en cuenta para cuando... Les hago un comentario. Sí. Hasta ahora no hemos nombrado que me desempeño como abogada en el registro de la propiedad inmueble, y les comento que esto es un hecho, ¿no? Todos estamos abocados, toda la oficina de reclamos está abocada tanto a trabajar con el personal, el profesional que se acerque, pero bueno, desde la pandemia se activó esta otra forma, la virtual, donde la mitad de los profesionales que están dedicados al sector consultoría y reclamos atienden la parte web. O sea que 24, bueno, todos los días en el horario de la mañana van a encontrar, ¿sí?, profesionales para darles respuestas a esos trámites, e inclusive el seguimiento del reclamo, que luego va a las áreas de registración. O sea que sí, utilícenlo, que es eficaz. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, es así, doy fe porque realmente obtuve respuestas, así que muy, muy buena la atención. Bueno, en cuanto a los informes en particular, ¿sí? Vamos a comenzar, si les parece, los vamos a abordar de a uno para, bueno, zanjar las distintas cuestiones y si hay consultas respecto de cómo se solicitan y cuándo procede, ¿no? Porque es muy importante tener en cuenta que una vez que hay algún error en la solicitud, ese error, como sucedía antes, que se abonaba, si no me equivoco, Luana, si no corregime, era un timbrado que era menor a la solicitud del informe, pero se podía subsanar. Ahora ya no se puede subsanar, es decir, que si hay un error, hay que volver a abonar toda la tasa, ¿sí? Y hay que pedir otro informe. Eso ténganlo en cuenta porque a partir de la DTR 1 de 2019 fue modificado. Así que bueno, comenzamos con el informe de dominio en folio real, que es el informe que nosotros llamamos matriculado, ¿sí? Y está individualizado en el registro como acto número 752. Y aquí tenemos que hablar de que el informe de dominio procederá cuando nosotros contemos con todos los datos, ¿sí? Es decir, que preferentemente tenemos que tener a la vista la escritura, porque si no tenemos la matrícula no podemos pedir un informe de dominio en folio real. ¿No, Luana? Sí, la cuestión es la siguiente. Ustedes saben, ¿podemos hablar un poquito de la diferencia con el certificado? Vieron que la ley registral nos habla de las certificaciones expedidas por el registro, pero no nos aclara en particular de qué está hablando con este término amplio de certificaciones. Entonces,
nosotros tenemos que distinguir lo que será el certificado de dominio, ¿sí? Aquel que tiene el efecto de cristalizar la situación jurídica del inmueble para una operación, como sea una compraventa, una donación, a la que solamente los escribanos y escribanas están legitimados para solicitarlo, del informe de dominio, que es ese que trabajamos nosotros para acreditar la plenitud o restricción de los derechos que surjan de ese folio real. Y cuando hablamos de folio real, que en la jerga cotidiana sabemos que la llamamos matrícula, ¿sí? Mal llamado matrícula, matrícula significa numeración, pero bueno, es el léxico que utilizamos desde el registro y que se ha impuesto ya como un uso y costumbre. Tiene que ver con la técnica de registración, la técnica tomando como centro al inmueble, el centro de imputación al inmueble y no a la persona, como fue la técnica anterior, que aún subsiste, cada vez menos, pero que aún subsiste porque nos faltan datos para la conversión total a la técnica del folio real, que es la llamada folio personal cronológico protocolizado. ¿Lo escucharon alguna vez? ¿Los protocolos? ¿O el informe no matriculado? Bueno, cualquiera de los dos, tanto el informe matriculado como el del no matriculado, necesitan la mayor cantidad de datos para que sea expedido. ¿Por qué? Porque rige en materia registral el principio de determinación. Entonces, así como lo vamos a utilizar para realizar los asientos registrales, también lo vamos a utilizar para la publicidad. Entonces, hay que determinar de manera acabada, ¿sí?, cuál es el inmueble que queremos conocer de acuerdo a su circunstancia jurídica. Fabuloso. Y también es importante agregar que tenemos un plazo de validez de 90 días que surge específicamente del decreto reglamentario 5.479 de nuestra provincia en el artículo 28, ¿sí? Por eso en los juzgados, en las sucesiones, tenemos esta limitación de 90 días y tenemos que pensar bien cuándo vamos a tener toda la documentación que se requiere para solicitar la inscripción, porque ese plazo está vigente y es de 90 días. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta y de dónde surge. Y aquí vamos a compartir durante lo que es el módulo diversos casos con resultado exitoso y también con resultados de devolución, ¿no? Porque es bueno ver el error. Aquí tenemos el caso de un informe que fue obtenido sin sin devolución. Es decir, que en este caso yo contaba con la escritura y pude constatar que era un informe, que tenía que solicitar un informe de dominio de inmueble matriculado en folio real, tenía los datos de los titulares. Tengan en cuenta que no hace falta colocar el DNI de los titulares. Solamente no hace falta. A ver, yo si cuento con el DNI, muchas veces lo coloco, pero la verdad que no es un requisito del registro que coloquemos el DNI del titular. Ah, claro. Te voy a agregar algo más, Romina. Y en caso de ser un condominio, es decir, 2 o más personas que tengan la propiedad sobre ese inmueble, por partes indivisas, en el informe alcanza con que se cite el nombre de uno de esos condóminos y otros, ¿sí? No es obligatorio decir ni la proporción que tiene de derechos sobre ese inmueble, ni nombrar a todos y cada uno. Y esto es importante, porque nosotros podemos equivocarnos justamente en esa transcripción de los nombres. Que nos falte uno de los dos, por ejemplo, María Juana, y pongamos simplemente Juana, y entonces sea observable, porque no está completo el nombre, ¿sí? Entonces, como técnica puede ser utilizado un solo nombre en caso de que exista más de un titular sobre ese inmueble. Muy interesante, Luana, para que lo tengamos en cuenta. Y aquí les comparto el caso de un informe que fue solicitado con una matrícula errónea, ¿sí? Y aquí tenemos la devolución, el número de entrada, la fecha en que ingresó, y la nota del registro de que hay que rectificar la inscripción. ¿Comprenden qué significa
rectificar la inscripción. ¿Qué será la inscripción? La inscripción es el número de la matrícula, ¿sí? Entonces, ahí el error que existió fue, en vez de consignar 23.200, se habrá consignado quizás uno antecedente, que esto suele pasar, que el título de propiedad consigne inclusive el antecedente del antecedente. A veces nos damos cuenta que consignan el folio personal. ¿Vieron? No. ¿Cómo lo vamos a distinguir? Porque al costado se le agrega el año al folio personal. Por eso se llama cronológico, porque es de acuerdo a los años. Lo que no va a estar cuando sea el folio real. Entonces, de equivocarnos, bueno, es lo que nos contaba Romina, hay que volver a realizar el informe. Totalmente, es así. Y aquí, bueno, Luana, estamos viendo el informe de dominio en folio cronológico personalizado y sus particularidades, que era justamente al que te estabas refiriendo precedentemente. Y la importancia de contar con... Les cuento 2 minutitos de qué se trata. Les interesa, esto es un poco histórico, pero es un yerro con el que nos vamos a encontrar cada vez que no se haya convertido a la nueva técnica. Cuando comienza la registración, comienza a realizarse en libros, donde se iba dejando asentado que una persona transmitía y la otra resultaba el adquirente. Esto se hacía de manera cronológica, de acuerdo ahí vamos a contestar, Mariana, de acuerdo a cómo iban ingresando las documentaciones. Ahora, una vez que había un monto suficiente, se encuadernaban, lo que llamamos los protocolos, y se fueron guardando por años y por departamentos judiciales, en un principio. Claro, esta técnica no es conveniente, porque en el mismo folio se iban estampando sellos para correlacionar las personas y las transmisiones. Además se iban haciendo libros paralelos, como de declaratorias de herederos, de hipotecas, de medidas cautelares. Entonces la historia de un inmueble estaba totalmente separada, y también las personas, porque no iba en orden. ¿Qué inmuebles tiene Julián Keegan? ¿Qué inmuebles tiene Mariana Bayoni? ¿Sí? Sino que se iban dispersando de acuerdo a cómo ingresaba esa documental. En el año 63, en la provincia de Buenos Aires, se sanciona, bueno, en realidad se dicta el decreto reglamentario de la ley 17, no, el primer decreto reglamentario, el primer decreto que iba a decir el procedimiento registral. Y ahí es donde se elige imputar al inmueble como el eje, como el centro. Entonces, tener en cuenta que en el informe de dominio cronológico personalizado nos vamos a encontrar con una calificación registral. Vamos a ser los registradores quienes contestemos cuál es la situación jurídica. ¿Por qué? Por la dificultad de la calificación de esos protocolos, por la cantidad de libros que hay que mirar, por la letra, imagínense, antigua, aquellas todas dibujadas, que, bueno, suelen ser confusas, y porque los sellos empezaron a superponerse, y bueno, hay que tener un poco de práctica para poder saber si el embargo ya se levantó, si la hipoteca está caduca, y poder contestarlo. Lo que no ocurre con el folio real o con la matrícula. Preguntaba una de las participantes cómo lo distinguíamos. La matrícula siempre la vamos a ver con un número y entre paréntesis otro número más que es el que corresponde a cada partido. En cambio, el folio cronológico o personal, vamos a ver que tiene entre paréntesis siempre el año, porque la inscripción se va a repetir, no así de acuerdo a los años. El número de inscripciones en el momento que se registra, de manera cronológica, y vamos ordenando, ¿no? 1, ingresa la compraventa. 2, ingresa la donación. 3, ingresa la permuta. 129, se relaciona con el 1. Bueno, ¿cómo hacen los usuarios para poder relacionarlo y conocerlo? Para ello necesitan el título antecedente, donde nos vaya diciendo cuáles son todas esas inscripciones que hacen que hoy el titular sea esta persona. Entonces es muy probable que
tengamos que consignar no solamente el antecedente, si estuviera en este informe, en este tipo de registración, en esta técnica del folio personal, sino también las declaratorias. ¿Lo han visto alguna vez? No, no. Sí, dice Paula. Te ha tocado esta circunstancia. Muchas veces además se requiere de ver el antecedente para los estudios de títulos, como así también como nos adelantaba Romina, para poder extraer datos. ¿Mm? Entonces, para poder lograr, si no tenemos la escritura, si la escritura la tiene el acreedor porque el inmueble está hipotecado, ¿no? Y quiere hoy conocer nuestro cliente cuál es la situación jurídica, o la necesitamos nosotros mismos para poder darle una respuesta a la estrategia a llevar a cabo. Bueno, si nos faltan datos, recurrir siempre a las copias de asiento, y a veces nos lleva al antecedente, que es esto, ¿no? El folio cronológico personalizado. Totalmente, Luana. Y aquí tenemos justamente el error de que no se citó, por ejemplo, en la inscripción, que es el folio y el año que estabas mencionando. Fue justamente un informe solicitado por mí en su momento, donde al no ser matriculado, lo que coloqué es que se desconocía el folio, con lo cual el registro que devolvió. Citar inscripción de dominio. Eso significa que, aunque no se cite la matrícula, el folio se debe citar indefectiblemente. Y como verán, en medidas y linderos, tuve que colocar los linderos y toda la cuestión de la parcela para solicitarlo. Ahora vamos a ver cómo lo solucioné cuando veamos la próxima imagen de la copia de dominio, en folio real o no matriculado, que es el asiento, que es la copia de asiento registral, el acto número 754. En este caso, tenemos que tener en cuenta que constituye una simple impresión de lo que es el informe, cuando nos faltan justamente datos, como aclaraba Luana, y que no posee plazos, es decir, que esos 90 días que nosotros vimos conforme al artículo 28 no rigen para esta copia de asiento. Déjame hacer un agregado. No tiene efecto jurídico la copia de asiento registral. Y ustedes saben que el tráfico inmobiliario es dinámico. Entonces, no valerse de una copia de asiento sí tiene una cierta antigüedad, porque puede haberse modificado. Puede haber una traba de embargo, bueno, una cautelar, o inclusive que se haya transmitido la titularidad. Totalmente, y hay que tenerlo en cuenta. Y la solución para el caso anterior, en que no contaba con el folio, porque realmente mi cliente no tenía la escritura en ese momento, tuve que solicitar una cédula catastral. Con la cédula catastral se obtiene el folio, porque consta ahí, se solicita ARBA, y bueno, obtuve el folio y el año, y el registro directamente me informó cuál era la matrícula, porque en este caso ha operado de oficio la conversión, ¿no, Luana? Eso. Desde el año 63 existe un departamento que se llama conversión, donde de oficio el mismo registro va convirtiendo esos protocolos que se van digitalizando y archivando para pasar a la técnica más práctica, que es la matrícula o el folio real. Ahora bien, esta tarea no la podemos desarrollar siempre, porque de acuerdo a la época se exigían menos datos para identificar el inmueble. Entonces, existen algunos inmuebles que están determinados con las medidas como conocemos hoy, ¿no? Mide 10 metros de frente por 40 de fondo, y bueno, también tendrán el norte, el sur, este y oeste. Sin embargo, en las escrituras previas, en esas breves inscripciones que han quedado en nuestros registros, suelen ser más confusas. Hay una muy conocida que es hasta donde llega la voz del negro. Bueno,
ese día estaba contento la persona, no estaba contenta, tenía ánimo para gritar, estaba difónico. ¿Cuál es esa extensión, verdad? ¿Cómo podríamos desde el registro matricular eso que no nos da ninguna certeza? Entonces, ¿qué se necesita? De los usuarios que aporten datos. Entonces, escribanos, abogados, ¿cómo hacemos nosotros para aportar los datos? Como Romina nos decía, a través de la cédula catastral. La cédula catastral trae, ¿sí?, actualizados todos los datos del inmueble, o al menos nos permite la confección para actualizar la matrícula, que es el único que quizás pueda nombrarnos el antecedente. Eso ya es un tema catastral. Y es una herramienta que nosotros solemos utilizar, porque ¿cuántas veces ha sucedido que el cliente nos contacta y no cuenta con escritura? Es el caso de una disolución de sociedad conyugal, la escritura la tiene el excónyuge, y bueno, son condóminos, pero hay uno que no tiene la escritura, entonces bueno, tenemos que hacer toda la investigación con el impuesto inmobiliario, contando solo con la nomenclatura, y bueno, seguir todos los pasos. Así que, bueno, es muy importante hacer este caminito. Aquí hay una pregunta, Albana. ¿La cédula catastral sí, la podemos pedir nosotros como abogados? Sí, la cédula catastral la podemos pedir nosotros como abogados, lo hacemos mediante ARBA, ¿sí? Y hay una pestaña que es donde funciona todo lo que es catastro, y lo solicitamos. Después, ¿cómo? ¿No requiere agrimensor? No requiere agrimensor. Después, en lo que es el marco del instituto, vamos a hacer seguramente alguna jornada práctica con lo que es ARBA y todas esas cuestiones, evaluaciones fiscales, cédula catastral, certificado. Parecido a lo que había dicho, entrar, sacar. Exacto, nos tenemos que loguear con clave fiscal, hacer el pago, es parecido. Exacto, así que bueno, me comprometo a que próximamente tengamos un encuentro respecto de eso. Bueno. Y aquí tenemos otro ejemplo de cómo queda la solicitud de copia de dominio en inmueble matriculado, con todos los datos que se aportan. Subile un poquitito, Romina. ¿Cómo? Perdón. Vamos a la diapositiva anterior, por favor. Ahí. Esa es anterior, aquí. Esta. Fíjense, no, a la de la copia, Les quiero mostrar que nos va a pedir cuál es el motivo, que nos va a pedir cuál es el motivo de la solicitud, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué quiere conocer? Usuario. Y entonces, fíjense que aquí, ¿qué consignaron? Confeccionar un dominio. ¿Qué es el dominio? El informe de dominio. Entonces, es justo el caso que estamos practicando acá. Para poder llegar a completar todos los datos que nos pide el sistema para tener la información de un informe de dominio, previo se solicitó la copia de asiento para la confección de este otro formulario, ya sí, el informe con eficacia jurídica. ¿Se lo emite ARBA? No, acá estamos en el marco del registro de la propiedad inmueble, donde no se tenían, o sea, no se contaba con todos los datos, y se aclaró que era para confeccionar un dominio, es decir, para obtener, claro, mayores datos y poder luego pedir el informe de dominio contando con todo. Claro, con todo ¿Qué lo datos que deben consignarse en la copia de asiento? El número del folio real, o sea, la matrícula, y la nomenclatura, más partido. Exacto. Esos datos son necesarios para, desde el registro, poder identificar el inmueble. Exacto, como ven aquí en la imagen, que volví a la anterior, donde debí solicitar la copia de dominio porque el matriculado desconocía el folio, coloqué el folio 3098 del año 1972, que surgió de la cédula catastral, ¿sí? Vamos haciendo todos los pasos. Perdóname, tengo una pequeña Sí. duda porque yo no lo acá. Sí. ¿Esto lo pueden enviar por mail? Nosotros lo vamos a subir al blog del instituto. Sí, por perfecto. supuesto, con las Supongo DTR, que sí, lo vamos a subir. Buenas tardes. Muchas gracias.
la página del colegio. En la página del colegio, en la pestaña de académica, están los diversos institutos donde se sube el material. Hay algunos que estaban en creación, así que bueno, estamos aguardando que ya lo liberen y para poder subir toda la información. ¿Y qué día se reúne el instituto por el mes? Estamos todavía en forma aleatoria, viendo cuál es la conveniencia para definir una fecha, pero se los vamos a hacer saber en breve vía mail, porque es un instituto nuevo, es de junio, así que bueno, nos estamos organizando, sí, muy contentos. Sí, 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 sí. Claro, estamos en esas definiciones. Está bien, y graban las charlas, las van a grabar, cosa que esté en YouTube del Sí, colegio. se está grabando en este momento. En la próxima semana seguramente ya se Sí. publicará. Claro, para volver a escuchar. Exacto, sí, 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 por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos ahora con el informe de anotaciones personales. Dame un minutito, Romy, vos fíjate que nos hicieron una pregunta, si el camino es siempre llegar a ARBA para poder obtener los datos. Sí. Y lo estaba contestando por chat, pero vamos a hacerlo para todas y todos, así de manera verbal. Sí. No siempre, porque eso va a depender del caso específico. Si nosotros contamos con la nomenclatura catastral y el número de la matrícula, ya sea porque alguna vez la persona lo anotó, porque le sacó una foto, pero lo que le falta es la documentación completa, nosotros podemos pedir esa copia de asiento registral. Inclusive, puede ser que tenga un informe viejo, con una técnica anterior y que entonces nosotros querramos pedir uno nuevo y que haya existido alguna modificación en el objeto, como por ejemplo la confección de un plano de subdivisión que haya afectado a ese inmueble y entonces ya necesitemos obtener los nuevos datos para evitar que nos devuelvan el informe. Entonces, de tener esos datos, se pide la copia de asiento registral. Ahora bien, o inclusive ante una devolución cuando nos dicen aclarar titularidad, ¿no? Nosotros tenemos una confusión, tenemos el título en mano, y cuando tenemos el título lo consignamos de la misma manera. Sin embargo, el defecto era del título y no se había advertido. Ahora el registrador tiene otro nombre y al confrontarlo no coincide, entonces devuelve a rectificar titularidad. ¿Qué hacemos? Si nosotros tenemos el título antecedente, ¿de qué nos valemos? Bueno, hay que ver qué tiene el registro y luego se rectificará. Entonces, ahí se pide copia de asiento registral. Ahora, viene nuestro cliente y nos dice, yo lo único que tengo es la boleta de ARBA, ¿sirve? Bueno, más o menos. Entonces, ahí en ese caso, los datos que nos va a aportar esa nomenclatura y partida nos sirven, pero para ARBA, justamente, para pedir esta cédula catastral. ¿Bien? Exacto, exacto. Nos valemos de, bueno, de la documentación que nos brindan y se aplica según el caso concreto, como bien dice Luana. Continuamos aquí entonces con el informe de anotaciones personales. Específicamente, bueno, son dos opciones, el informe del que surjan las inhibiciones o del que pueda surgir alguna cesión existente de derechos y acciones hereditarios que son identificados con el acto número 753 en el registro. Rige el mismo plazo de validez, tanto para la inhibición y la cesión de los 90 días que venimos mencionando, y en cuanto a la técnica inscriptoria, tenemos que tener en cuenta que se anota en la persona del causante. Por eso mismo es que se solicita con sus datos. ¿No, Luana? Exacto. Y esto de los datos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Fundamentalmente si hablamos de una persona jurídica, ¿sí? Porque les cuento cómo nos manejamos desde el registro. El departamento de anotaciones personales está separado de lo que es el departamento de registración, ¿sí? Es otro. Y al ser un departamento más pequeño, se ha elegido como prioridad histórica que esté más ayornado a lo que es los medios de computadora, ¿sí? Lo que es la tecnología. Total, no tienen papel. Totalmente es a través del sistema. Entonces, en el sistema, ¿cómo se cargan
¿sí? Esos datos cuando una persona traba, cuando el juez traba la inhibición sobre determinada persona. Si es jurídica y se ha consignado la familia SA, nosotros para solicitar el informe tenemos que consignarlo de la misma manera. Nos va a salir con una información errónea si consignamos en la familia sociedad anónima, ¿sí? Entonces, hay que consignarlo de la misma manera, o abreviado o de la forma extendida. Esta precaución hay que tenerla también cuando se trata de un dominio fiduciario. Ustedes saben que cuando se celebra el contrato de fideicomiso y se transmite la propiedad fiduciaria, nace un patrimonio de afectación separado. Ahora lo volvemos a explicar, Mariana. Nace un patrimonio de afectación por separado. Entonces, ¿sobre cuál recaen las medidas cautelares? ¿Sobre el fiduciario como persona humana o sobre el fideicomiso como patrimonio de afectación por separado? ¿Y qué nombre consignamos? ¿El de la persona o el del fideicomiso? Y acá atentes. El fideicomiso no es persona jurídica. Y ustedes dirán, pero yo veo que tienen nombre. Y además alguna vez lo vi registrado con nombre. Fideicomiso Consorcio Lavalle 3420. Bueno, esos nombres son ficciones que se utilizan para obtener la clave fiscal, ¿sí? La FIP solicita estos nombres de fantasía, pero que no generan el nacimiento de una persona jurídica. Entonces, si nosotros tenemos que el titular es o el titular tiene un dominio fiduciario, es importante dejarlo asentado. Que no estamos pidiendo por Juan Pérez, persona humana, sino en su calidad de fiduciario. De todas maneras, también sale esta prevención cuando se despacha el informe, ¿verdad? Que pesan tales inhibiciones y sobre el fideicomiso no pesan inhibiciones. Entonces, ¿podría transmitir esa persona? Sí, claro, en carácter de fiduciario, no así sobre su patrimonio si él es el que está inhibido. Bien, son dos patrimonios diferenciados y por eso también hay que advertir eso al solicitar el informe de anotación personal. Es muy interesante, Luana, porque la cuestión del fideicomiso siempre presta confusiones. Creo que todos hemos lidiado en algún momento con esto, y bueno, las confusiones surgen, como bien decís, por la cuestión tributaria. Como tiene quit, y es a los efectos tributarios, bueno, ahí surge la cuestión de, claro, pero hay que tener en cuenta que, bueno, no deja de ser un contrato, y el que detenta la titularidad de ese dominio fiduciario lo hace en representación de... Y esto es muy importante, saberlo y sobre todo sentirse seguro de o segura con este conocimiento. ¿Por qué? Porque los registradores son técnicos, van aprendiendo sobre la marcha, no tienen el conocimiento jurídico que tenemos nosotros. Entonces, si existe una confusión en la persona que trae el documento a registrar y consigna un nombre de fantasía, puede ser que el registrador se equivoque. Recordemos que no convalida, ¿verdad?, esa registración, pero nosotros sí debemos advertirlo, de que ahí hay un error en la publicidad y mal podría ser el fideicomiso o el titular, el fideicomiso Lavalle, ¿bien? Siempre tenemos que buscar la persona jurídica, la persona humana que sea titular de ese dominio, y ahí solicitar, sobre esa persona solicitar, bueno, cualquier medida, ya sea medida cautelar o un informe de anotaciones personales o real. Totalmente, totalmente, y tengamos en cuenta que de surgir una inhibición va a ser, obviamente, una inhibición para que se pueda disponer, para no disponer de los bienes, o también puede surgir alguna interdicción, ¿sí?, conforme a una sentencia judicial. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los datos obligatorios, tanto en el caso de cesión como en el caso de inhibición, son el motivo de la solicitud. Cuando ustedes ingresan, ahora después si tenemos tiempo lo vemos en la página web,
tienen la opción de colocar, como mostró Luana en el caso anterior, que puso para confeccionar dominio. Yo generalmente lo que pongo es otros actos administrativos u otros actos judiciales, porque es lo que personalmente manejo, pero después hay un despliegue en la pestaña, porque como también los pide un notario, es para todos los demás actos jurídicos. Así que bueno, yo me limito a esas dos, otros actos administrativos o judiciales. Y aquí tenemos, por ejemplo, un caso donde el resultado es que no hay anotaciones personales. Es decir, que se pidió sobre persona humana, como verán, Leila X, con DNI X. Tengan en cuenta que cuando ingresan a la solicitud del formulario está la opción de que se consigne el apellido materno y el nombre materno. No hace falta, no es esencial, no es un dato obligatorio. El resultado va a llegar igualmente. Si es obligatorio, nombre y apellido, tipo de documento, y el DNI y la fecha de nacimiento. ¿Sí? Colocan todo eso. Sí, por supuesto tienen más datos, por supuesto, porque bueno, ayuda a la identificación, pero no es obligatorio el dato del apellido materno ni el nombre. Y acá, para que tengan también este ejemplo, hemos colocado un resultado con anotaciones personales, es decir, con inhibiciones. Y así consta de este modo la inhibición general, y les va a figurar cuándo está anotada, cuándo caduca, en virtud de qué se decretó, ¿sí? Si es un juicio. Romina, si te parece, con el cursor, mostralo. Sí, Acá. para que se pueda ver. Consta inhibición general. Porque lo hice medio chiquitito. Sí. Bueno. Esa es la advertencia, ¿verdad? Perdón que acá hay una consulta, Luana. Disculpen. Sí, no, sí. Caduca por sí misma la elevación o petición de parte que ingresar un expediente y pedirlo. Por ejemplo, muy antiguo y, por ejemplo, una letrada lo fue renovando y quizás no amerita la situación en la actualidad. Se debe reinscribir. Uno tiene que ingresar en el expediente y explicar que no amerita, que es muy antiguo, que ya no están las causales o... Claro, si no se reinscribió, caducó. Se debe solicitar la reinscripción en ese mismo proceso. Si se presenta... La otra parte continuamente, y hasta que algún heredero entra y se da cuenta de que están escribiendo esa inscripción debidamente, se puede... ¿Una sola vez se puede reescribir? ¿Cómo? ¿Una sola vez? No, Luana, que se puede... Todas las veces que sea necesario mientras que dure el proceso, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que dure el proceso. ¿Cuándo se solicita la reinscripción? Dentro de los 3 meses previos, ¿sí?, a que caduque la medida. ¿Y cuándo caduca? A los 5 años. En la provincia de Buenos Aires hay un solo término de caducidad y todas las medidas caducan, ¿sí? A los 5 años, inclusive la litis. Que quienes trabajen con capital saben que tenemos diferencias. En provincia de Buenos Aires caducan, y caducan a los 5 años. Entonces es importante anotar estas reinscripciones previo a la caducidad. ¿Por qué? Porque si caducó el día 14 de octubre del 2022 y la reinscribimos 5 días después, hay un término de 5 días donde esa persona sí pudo legalmente disponer. Entonces, atentos para no caer en una conducta negligente. Tal cual, y aquí quiero terminar de contestar una consulta respecto de si se reinscribe en forma constante indebidamente. Indebidamente la claro. persona por algún motivo no lo nota, porque van muriendo. No claro, pero la reinscripción se obtiene a través de una orden judicial, por lo cual no va a ser indebida porque el juez es el que la ordena, ¿sí? Entonces, si el juez la ordenó es porque tuvo los elementos a la vista para ordenarlo, ¿sí? Tuvo las pruebas, bueno, según el proceso de que se trate. No es que es un trámite administrativo que uno va y solicita la reinscripción porque una vez
se trabó la medida cautelar, no se convierte luego en un trámite administrativo esa reinscripción, sino que funciona con un oficio que se libra desde el juzgado. Y uno no puede apelar o interponer algo si considera que no es tan así, que el juez no obró realmente con todas las medidas. A ver, poner algún tipo de sí, recurso? la medida cautelar, si bien se decreta inaudita parte, por supuesto que por el principio de defensa en juicio se puede presentar el escrito que considere pertinente el afectado, Si ¿sí? dado caso elevado, cámara. Según el caso, según el caso. Sí, En casos de levantamiento también, a veces uno solicita la reinscripción y se opone el demandado, el deudor, y solicita el levantamiento, y por supuesto que después es un contradictorio, y si requiere ir a cámara, se le va a cámara. Genial. ¿Eh? Bueno, aquí estamos entonces. Bueno, aquí tenemos la cuestión de las personas jurídicas, que, bueno, que Luana había adelantado un poco, el caso del fideicomiso, que es tan importante tener en cuenta, la Hay validez. una consulta Sí, Luana, atinente a las anotaciones. porque estoy con el... Preocupate, para eso somos dos. Entonces, perfecto. Hay una consulta que pregunta, ¿qué sucede si el titular registral, en este caso una constructora, está inhibida? ¿Traba la disposición o adjudicación de cada una de esas unidades funcionales? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Por eso, bueno, justamente es el peligro de por comprar en pozo, a diferencia de lo que es el fideicomiso. Sería más económico, podemos elegirlo, y de hecho se elige, la más de las veces, pero bueno, de estar inhibida la constructora, no podrá adjudicar el título de propiedad a ninguna de las unidades funcionales. Sí, efectivamente es así. Sí, es así. Están aquí todos comentando, quienes están en forma presencial, porque eso es una cuestión tremenda, la de los casos en pozo, el fideicomiso, y ni les digo si la constructora genera daños, por ejemplo, en un inmueble lindero y hay que demandarlos. Así que, bueno, eso es todo un tema. Bueno, y aquí estamos con un ejemplo de la solicitud de informe de inhibición de persona jurídica. Este que nosotros hemos insertado en el Power es un ejemplo de uno de los instructivos que brinda el registro, para que tengan en cuenta que hay que colocar, como veníamos comentando, el motivo de la solicitud, en este caso colocaron fusión de sociedades, yo voy señalando con el cursor. Se coloca el tipo societario, sociedad anónima, aquí en esta pestañita van a tener el despliegue de todas las opciones que hay, y el ejemplo es que el nombre de la sociedad es La Ponderosa. Y aquí nos aclara que se coloque la denominación sin el tipo, claro, sin la sigla, sin el tipo societario. Porque luego, donde coloquemos la denominación, sí se agrega automáticamente que es una sociedad anónima. Entonces aquí sí quedará La Ponderosa Sociedad Anónima. Ese es un ejemplo de cómo se solicita el informe de inhibición de persona jurídica. Hasta aquí llegamos con los ejemplos prácticos. Si ustedes quieren, antes de dejar de compartir, puedo ingresar. Hay preguntas. Hay preguntas en el chat. A ver, Luana, vamos a Bueno, vamos. A ver. La copia del dominio y el informe. ¿Qué pasa cuando está inhibida una sociedad que construye un plan de viviendas? ¿Se impide la escrituración de cada unidad funcional a nombre del adquirente? Bueno, esto lo habíamos contestado de manera genérica, ¿no? La respuesta es sí, si está inhibido no podrá escriturar ninguna. Ahora bien, nosotros como abogados tenemos siempre que luchar por el sí, ¿no? Entonces, ¿podría solicitarse al juez que al solo efecto de escriturar una unidad funcional, si no perjudica, se pueda levantar la medida solamente para ese acto? Sí, la respuesta es sí, pero tiene que ser el juez el que dé ese visto bueno para que el registro acepte
la levantación al solo efecto de escriturar, ¿sí? Determinado acto. ¿Mm? Eso se solicita vía judicial. Otra pregunta, que no comprendí la diferencia entre copia de dominio y el informe. Lo más importante es que una tiene consecuencias jurídicas, que es por eso nosotros presentamos los informes de dominio, ¿sí? En sede judicial, y no la copia, porque la copia de asiento lo único que hace es aportar datos. Es una simple fotocopia de la matrícula. No tiene ninguna validez. Y hay que tener en cuenta que, lo que decíamos hoy, es dinámico el circuito inmobiliario, entonces ojo con tener y basarnos en una copia de asiento que tenga una antigüedad de 6 meses, de 1 año, porque puede haber cambiado la situación jurídica del inmueble. Inclusive hasta con una comunicación de plano, que el titular esté por cambiar el objeto, entonces ya nos está adelantando que es probable que haya un negocio jurídico en puerta, ¿sí? Una transmisión. Entonces, esas copias de asiento tienen que tener, bueno, cierta cercanía con el pedido del informe de dominio. Y el informe de dominio es aquel que sí tiene consecuencias jurídicas y por eso ese plazo de validez. Que como sabemos, muchas veces no se pide desde el juzgado que vayamos renovando el informe. La mayoría de las veces queda el informe antiguo. Pero bueno, existe la posibilidad, y no estaría mal, de tener que renovar un nuevo informe si es que pasaron varios años desde que comenzamos o presentamos aquel primero. Como tiene consecuencias... Sí, sí. Sí, y déjame agregarlo, Ana, para que se note la diferencia. Yo tomo la copia de dominio como si fuese un paso previo, ¿sí? Cuando no tengo todos los datos, como venimos aclarando, por ejemplo, tengo nomenclatura, puedo tener el folio, pero me contactaron 2 hermanas para un sucesorio que creen que el padre, que no tienen título, creen que el padre puso a su nombre porque a una le donó y no saben si hicieron después compraventa, entonces no saben si está a nombre de las 2 o a nombre de una. Entonces, bueno, nosotros contamos con determinados datos, no contamos con la titularidad exacta. No vamos a pedir el informe de dominio porque sabemos que va a ser devuelto, porque no lo sabemos. Y vamos a perder el timbrado. Vamos a perder el timbrado, lo vamos a tener que volver a abonar, entonces la copia de dominio es el paso previo, y así como cualquier otro dato que le falte. Eso quería agregar en cuanto a la práctica profesional. Es el supuesto de un divorcio, ¿no? Que venga él o la cónyuge y nos diga, bueno, porque yo soy titular, ¿podemos confiar en que es titular o vamos a necesitar siempre una copia de asiento para ver cómo se registró? Si realmente existe ese condominio y está a nombre de ambos cónyuges, o si está a nombre de uno, casado con, ¿bien? Entonces, inclusive, advertir del asiento registral si no tiene una nota donde nos advierta el carácter propio del inmueble. Entonces, eso también es importante, saber calificar el asiento registral. ¿Saben que el asiento registral se divide en 2 cuando hablamos de titularidades? La parte de arriba siempre quién es el titular y debajo lo que es el cierre registral. En el cierre registral vamos a tener cuál es la causa de adquisición, ya sea una sucesión, compartición o no. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires aún no es obligatorio sí o sí culminar con la partición. ¿Es recomendable? Sí. No tenemos tiempo, el cliente no lo quiere hacer, está apurado, ¿se puede registrar la declaratoria de herederos? También por ahora se acepta. ¿Hasta cuándo se acepta la cesión? Eso no lo hemos nombrado. La cesión de acciones y derechos hereditarios. Hasta que no tengamos la partición registrada. Y en el caso en que los herederos o los excónyuges dispongan en común, esa codisposición debe de aclararse que es con efecto partitivo. ¿Sí? Si esa es la forma que eligen como de extinción de ese condominio, bueno, que conste que es con efecto partitivo esa transmisión de dominio. ¿Sí?
Ahí veíamos una pregunta más. Hay que esperar a que hagan la escritura para hacer la inscripción. Vamos un poquito más arriba. ¿Qué sucede si tenés un contrato de adhesión de fideicomiso y el causante es el fiduciante y no está terminado el edificio? Por ende, no tienen escritura. Bueno, paso a paso. A ver, ¿cuál es la escritura que no tienen? No tendrán el reglamento, pero ya tienen el contrato de fideicomiso celebrado, porque si no, no tenemos fideicomiso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene con ese contrato de adhesión? ¿Es un boleto que le cedió la posición contractual el fiduciante? En ese caso, con ese mismo boleto vamos a tener a posteriori la adjudicación de nuestra unidad funcional, porque que fallezca el fiduciante no traba, no inmoviliza ese negocio. Por tanto, ni siquiera lo traba el fallecimiento del fiduciario, que es quien administra, ¿no? Que es el titular del dominio fiduciario. ¿Por qué no? Porque normalmente siempre se deja un sustituto. Se consigna doble fiduciario. Será esta persona y en caso de imposibilidad de ejercer sus funciones, tendremos este otro fiduciario sustituto. ¿Se comprendió? Y hay que tener no hay. en cuenta, Luana, agrego, como bien dijiste, el primer contrato del fideicomiso es un contrato entre dos partes, entre el fiduciante y el fiduciario. Los demás beneficiarios y fideicomisarios no son partes del contrato. Entonces, exacto, va a depender de lo que prevea ese contrato originario y lo que prevea respecto de los fiduciantes adherentes, porque ese es el contrato madre, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si ese fiduciante luego termina siendo fideicomisario. Entonces, bueno, todos los derechos de los herederos del fiduciante van a depender de la letra del contrato originario, ¿no? Totalmente. Paula, querías hacer una consulta. Sí, no, era este tema. Básicamente falleció la fiduciante, en este caso, y el tema es que todavía no está terminado el edificio, entonces no llego a comprender cómo puedo hacer la inscripción si no tengo solo un contrato, o sea, solo con el contrato que, o sea, ¿cómo hago, digamos? Ahí te tenés que dirigir siempre al fiduciario, que es el titular, ¿sí? Fiduciante es la persona que ha transmitido la propiedad para conformar y sobre todo que ha dado la manda, ¿no? El qué hay que hacer, cuál es el objeto de ese fideicomiso. Pero vos tenés que tratar siempre con el fiduciario, que es la persona administradora de ese emprendimiento. Ok. Inclusive él es el encargado de afectar a propiedad horizontal, si estamos hablando de un edificio. Claro, él porque es el encargado de la transmisión. Bueno, te voy como adelantando, que no tiene que ver la persona de fiduciante. Acá nos vamos a parar a centrar en el fiduciario, que es el único dueño. Que es el único dueño, por tiempo limitado y con una obligación, ¿verdad? La de entregar al beneficiario una vez concluidas las unidades funcionales. Eso más o menos lo que dicen todos. ¿Puede ser distinto? Sí. Recordemos que estamos en la órbita de los derechos personales, donde existe la libertad de formas, la libertad contractual. Bueno, las partes pueden elegir distinto. Lo que se estila es que la manda sea adquirir el terreno, construir las unidades funcionales, luego adjudicársela a los beneficiarios, y ahí nos quedamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver a nivel registral es esa transmisión a beneficiario por cumplimiento de contrato. Bien, muchas gracias. ¿Hay más preguntas, Luana? Esta fue la última del chat. ¿Vos querés mostrar algo de la página que veo que está abierta? En forma aleatoria, solamente para que vean que una vez que ingresaron a la ventanilla virtual, tienen la opción
de todos los informes que pueden solicitar, y así van completando todos los datos. O sea, quería que vean al menos con uno, que chequeen las opciones. ¿Ven lo que les comentaba? Otros actos judiciales, otros actos administrativos. Generalmente yo, claro, me manejo con estas dos cuestiones, pero tenemos todo el despliegue De todo. claro, de los demás motivos, ¿no? Donde tienen los asteriscos son los datos obligatorios que tienen que consignar. Sí, no, Exacto. En descripción por motivo de la solicitud, vuelvo a repetir lo mismo que coloco arriba, ¿sí? Y después tienen que colocar el código de partido, en este caso es un informe de dominio inmueble matriculado en folio real, y es un trámite simple. El número de inscripción, si es informe de dominio, lo van a tener que consignar indefectiblemente. Aquí ven el asterisco, aclaran si es una unidad funcional, colocan toda la nomenclatura catastral, y en tipo y designación colocan si están completando el formulario según el título, es decir, según los datos del instrumento público, exacto, o según el plano, y colocan según título, según plano. Si hay parte indivisa o no, y aquí colocan los titulares y las observaciones que crean pertinentes. A veces agregamos el número de plano de mensura, si hay una unificación, ¿sí? Si hubo una subdivisión, se hacen diversas aclaraciones. Si hay más matrículas que van a surgir de una sola, porque a veces hay un plano, hay una unificación, como les digo, y todas las matrículas se unen y el registro arroja todas las matrículas juntas, entonces eso lo agregan. Bueno, hay infinidad de casos. A mí me gustaría agregar que Sí. en la designación, fíjense que si estamos ante el supuesto de que exista un plano de mensura, también hay que consignar la característica del plano, característica como nombre, ¿verdad? ¿Y cómo la detectamos? Es esa C guión, 2 dígitos, otro guión, otros 2 o 3 dígitos, otro guión más 2 dígitos más, ¿sí? ¿Qué significan estos dígitos? El primero es el relativo al partido, donde se encuentra el inmueble que ha sido mensurado o objeto del plano. En el medio vamos a tener el número realmente de plano, en orden cronológico. Y el tercer dígito que nos aparece es el año en el cual se confeccionó el plano. Todo eso es lo que nosotros decimos la característica del plano, que es el nombre del plano. Y luego sí, que arroja lote tanto, manzana tanto. ¿Sí? Excelente. Bueno, la idea era que tengan una noción, obviamente que quienes aún no manejan la página web y todavía no son usuarios suscriptos, puedan ver cómo se interactúa, y luego con la práctica, bueno, solos van a ir sorteando los escollos que surjan. Tengan en cuenta que es muy fácil, porque a mí me sucedió, por eso se los aclaro, cuando se van solicitando los de persona humana, cesión, inhibición, se presta la confusión fácilmente. A veces uno se puede equivocar y pedir cesión si necesitaba una inhibición, porque como comienzan diciendo formulario de informe, anotaciones personales, y aquí, donde dice cesión de acciones, dice inhibición en el otro, a veces uno en el apuro pide, y una vez que pidió, como les decimos, ya está solicitado. Así que no hay vuelta atrás. Tengan en cuenta esa cuestión. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta respecto del tema de los formularios, o quieren, antes de que finalicemos, hacer algún comentario. Sí, aquí hay una pregunta, Luana. Mostraste recién, la pantalla que mostraste recién, el formulario. Sí. Yo siempre que pido pongo el titular arriba, titulares, y debajo pongo todos los datos que habla de las medidas del lote, del lindero. No es necesario, que no es necesario. Si es un informe de dominio matriculado, no es necesario colocar linderos. No, no, Porque a no. veces son. Claro, eso es necesario sí en el que es el folio cronológico personalizado, que es como explicó Luana, que es el llamado no matriculado, pero si es matriculado, el resultado sin esos datos llega igualmente, sí, no es necesario.
Usted tiene, sí, hay otra consulta. La cesión de derechos en condominio, cuando hay partición, usted no había mencionado, cuando una de las partes no quiere partir y la otra sí necesariamente quiere partir y vivir en su condominio, o ceder sus derechos con efecto partitivo, ¿se dice? Claro, a ver, hay que tener en cuenta que la cesión de derechos hereditarios es una cosa y la partición es otra. ¿Alguien puede ceder sus derechos hereditarios? Por supuesto que nunca antes de que fallezca la persona, siempre desde la muerte del causante hasta que haya partición. Si hay partición, ya no se puede ceder, porque la ley lo prohíbe, ¿sí? Ya está el acto partitivo. Yo creo que a lo que se refirió la doctora Luana, me parece que usted se refiere a eso, es solicitar en el sucesorio que la declaratoria de herederos, si hay una partición y hay un inmueble que queda, digamos, un medio en cabeza de cada uno de los herederos, aclarar que sea con efecto partitivo, ¿sí? Es decir, que no queda la indivisión, porque la declaratoria de herederos inscrita en el registro, meramente inscrita en el registro, sin partición, no implica partición, valga la redundancia, ¿sí? Continúa la indivisión, no hay una porción determinada de cada heredero, ¿sí? Claro, claro. La partición es un acto jurídico entre los herederos. Claro, se solicita. Es un acto jurídico que extingue esa comunidad hereditaria, le pone fin, que puede ser total o parcial. A esa partición. ¿Cómo? Si hay unas partes que se oponen a esa partición y otras necesariamente no necesitan partir. Deberán partir judicialmente, es decir, con un perito partidor, ¿sí? Porque se puede hacer lo que denominamos la partición mixta, y que los abogados la solemos utilizar muchísimo, que confeccionamos el acuerdo, yo personalmente lo hago certificar en una notaría, hago certificar las firmas en una notaría, lo presento en el expediente, presentamos el acuerdo de partición, si son todos mayores, capaces y por unanimidad, y el juez lo homologa y luego se inscribe. Esos son los pasos. Cuando los abogados intervenimos en el proceso sucesorio desde el comienzo hasta el final y no delegamos la tarea de adjudicación y partición al notario, ¿sí? Porque nosotros tenemos la incumbencia para llegar hasta el final, ¿sí? Y que se libren los oficios de inscripción de cada uno de los bienes al registro con nuestra intervención, es decir, sin que intervenga un notario luego de la declaratoria de herederos. Podemos hacerlo. Es importante mencionar que Sí. Los usos y costumbres hacen incluso que se cobre por separado la registración. Porque, como vos decías hoy, es un valor agregado el conocimiento de la materia registral. Es un valor agregado. Queda en voluntad de cada profesional, ¿verdad? Pero los usos y costumbres son esos, cobrarlo de manera separada y el doble de lo que cobre como mínimo cualquier gestor. Sí, desde ya. Y bueno, uno de los objetivos de este instituto es que los abogados y abogadas se animen a avanzar en estas cuestiones, ¿no? Y no tengan el temor de confeccionar un acuerdo, de solicitar su homologación, es una incumbencia nuestra. Entonces, bueno, nosotros empujamos y bueno... Nos motivamos para... Claro, los motivamos, intentamos que se animen para llevarlo adelante y no se delegue esa tarea en el notario porque en este caso puntual nosotros podemos intervenir, ¿sí? Sobre todo ahora que se puede hacer todo desde la computadora, ¿verdad? Porque antes era engorroso el hecho de tener que venir a La Plata, de pagar los sellos, distintos impuestos. Desde que todo se hace de manera virtual, bueno, es hasta más accesible que nosotros abogados y abogadas seamos quienes llevemos esta tarea de la registración. Totalmente, y hay que animarse y bueno, y considerar que esa habilidad, como dice Luana, que uno tiene cuando es gestor de sus propias causas, bueno, sea conocida por el cliente. No sé si tienen más consultas, si hay algún comentario que quieran hacer, aquí le consulto a los colegas que están presentes, que son varios, que se hicieron presentes acá en la sede del colegio, vía web, no sé si hay vía Zoom alguna otra pregunta o comentario, Luana. Sí, yo quería hacer una consulta,
porque me salió en un informe de cesión que el causante no poseía ninguna cesión, no había hecho ninguna cesión, pero me dijeron, adjuntamos cesión, se ve que era, yo entiendo que era la hermana, porque tenía el mismo apellido, el mismo padre y madre, y me lo pusieron, pero entiendo que Como no tiene nada que ver, advertencia. ¿no? Es como advertencia. Vos decís que cuando vos solicitás por Juan Pérez, te responden por Mariana Pérez, que sí se dio. No, claro, me pusieron por Juan Pérez que no tenía sesiones. Y abajo me ponen, hay un asiento que tiene el mismo apellido, los mismos padres, y me lo ponen, digamos. Pero entiendo que... Bien, eso es interesante, a eso le llamamos prevención. Entonces, ¿qué poder te dio a vos? Y el de verificar a ver si en esa sesión no se ha incluido a la persona por la cual vos estabas preguntando. ¿Sí? Un obrar diligente. Si vos tenés este otro dato, te conviene preguntar en la familia, ¿sí? Del cliente, a ver, ¿qué pasó en esta sesión? ¿Usted estuvo incluido? No sea cosa que simplemente se haya solicitado, de acuerdo al epígrafe que tenga esa sesión, y dentro del cuerpo también participe tu cliente. No, O no sea, estaba. muy Claro. bien, muy bien, pero eso hay que ver la sesión. Claro. Entonces, Bien. es una prevención a los fines de, bueno, actuar siempre de manera diligente. Bien, genial, gracias. No, por favor. ¿Hay más preguntas? Veo algo en el chat. Bueno, Hola, buenas tardes. Yo ¿cómo quería hacer una andás? pregunta, no sé. Sí, Diana. ¿Cómo estás? Por ahí no está tanto que ver con la solicitud del informe, pero sí con este tema de pedir la inscripción en una sucesión que justo me generaba una duda. Yo estoy solicitando la partición de un inmueble en una sucesión donde, bueno, el coheredero falleció, el hermano de mi clienta. Y ahora es lo que, bueno, sucedió que la heredera, que es la cónyuge supertite, la única heredera, inició otra sucesión aparte en otro juzgado. Pero siempre estamos hablando del mismo inmueble que yo estoy pidiendo la partición. Y entonces yo me preguntaba ahora si en realidad, porque esa segunda sucesión que inició ella tendría que por atracción venir a la mía que está primera. Eso es lo que te iba a contestar. Sabes que dos sucesiones sobre el mismo inmueble no puede haber. Pero sí, se hace eso mismo que estás diciendo. Solicito eso, ok, sí, porque, bueno, ella la inició y, bueno, está nueva, todavía no tiene declaratoria de herederos, nada, pero sí, esa era la cuestión. Bueno, muchísimas gracias entonces. No, por favor. Bueno, no sé si aquí hay algún comentario, alguna consulta que quedó pendiente, no hay más preguntas. Ay, bueno. Bueno, aquí hay agradecimientos. Quedó pendiente una consulta que me están haciendo justo en este mismo momento, Luana, con el aplauso. Escuchamos. Es por la ley Thierry, viste que a los 10 años hay que... Sí. Y falleció la persona en una sucesión. ¿Cómo te sale el certificado de dominio? Te sale que está escrita a nombre de una persona, pero que... Si la persona no consolidó... Claro, tengo entendido, claro, que lo primero que otorgan en el marco de regularización dominial es el acta. Es el acta que da cuenta de que la persona regulariza. No es el dominio, no es la escritura definitiva. Recién a los 10 años, transcurrido el paso de los 10 años, que hay una discusión doctrinaria tremenda con esto, porque están quienes dicen en esos 10 años tiene un derecho personal, no tiene un derecho real, porque en realidad no adquirió el dominio a los 10 años. Entonces, a los 10 años va a adquirir el dominio. De pleno derecho. De pleno derecho, por supuesto, por el transcurso del tiempo. Pasaron los 10 años, ¿cómo te sale el certificado de dominio? Tiene pero tiene que requerir. Tengo entendido, Luana. Eso, permíteme, Romina. Vieron que la ley 24374 tiene dos pasos, dos instancias al menos registrales. Primero, la inscripción de lo que es el acta de constatación, ¿sí? Donde se acoge a este sistema.
Y luego tiene esos 10 años para que, de existir alguna persona que entienda que choca con los intereses de este poseedor, pueda presentarse en juicio y oponerse. Entonces, de no haber sucedido ello, al término de los 10 años, la ley 24.374 nos dice que de pleno derecho, y esto tiene que ver con quiénes son los sujetos legitimados y la sociedad más vulnerable, que de pleno derecho ya obtiene su derecho real, ya sea dominio o condominio. Ahora bien, si estamos diciendo que estamos hablando de una población vulnerable, es muy probable que tampoco conozcan que deben consolidar, que es la segunda parte. Entonces, intentan transmitir, y ahí es cuando, inclusive a nivel registral, nosotros decimos momento previo a la presente, debe registrar la constatación de la consolidación del dominio. Entonces, es un trámite que se hace o en Escribanía General de Gobierno o en la Subsecretaría de Tierras, pero que ya lo hace el interesado. Para nosotros, que tenemos que calificar quién es el titular, conste o no la consolidación, a los 10 años sabemos que de pleno derecho adquirió ese derecho real, ¿sí? Entonces, le obsta todavía una publicidad, pero el derecho real ya nació. Entonces, ojo, porque contra esa persona hay que dirigirse si nosotros tenemos algún interés jurídico sobre ese inmueble. En este caso, Luana, lo que pregunta la colega es si es un causante, porque la persona falleció antes de consolidar. Entonces, hereda. Sucesorio, entonces, Sí, claro, están están los herederos, entiendo, yo no tuve ese Ellos van caso. a ser quienes consoliden, los herederos, con o sin declaratoria, porque al ser una ley con fines sociales, no se exige ni el plano. Se puede confeccionar, sí, por supuesto, el plano de mensura para la ley 24.374, ¿no? Como asimilándolo al plano de mensura para la prescripción adquisitiva, pero puede no hacerse. Y lo mismo con la declaratoria de herederos. La declaratoria de herederos se exige, legalmente se exige, pero van a haber varios casos donde simplemente conste que son herederos y no tengamos ningún juzgado. Se acepta igual a los fines registrales, ¿sí? Esto es importante para que lo podamos calificar cuando lo estamos viendo. Perfecto, entonces la conclusión sería que consolidan en sede administrativa y no judicial. Siempre administrativa, porque comenzaron de manera administrativa y finaliza con la misma índole, por el principio de homogeneidad documental. Si comienza con el acta de constatación, finaliza con el acta de consolidación. Y esos herederos son quienes se presentan para finalizar el acto. Perdón, hay otra consulta. Porque tengo un caso de una señora, pero que hace añares, y siempre le dicen que está todo parado, ella tiene inclusive los 10 años de consolidación. Pero lo puede ordenar el juez directamente si está sucesorio. Lo ordena el juez y se En este caso la inscribe. señora vive. El tema es que están los datos en una escribanía. Y bueno, quizás se tiene que dirigir caso. a la Subsecretaría de Tierras de su demarcación y plantear el inconveniente que Claro. tiene, si el inconveniente es a nivel notarial. Claro. Porque entiendo que no en todas las demarcaciones hay lo que se denomina escribano de tierras, así se Claro. conocen, Claro. hay demarcaciones en las que ya no hay. ¿sí? Había una escribanía que después, yo haciendo la diligencia allá en La Plata, me dijeron, no, esa ya no lo tiene más, pasó a otra. Claro. y ahora estamos Claro, yo creo que Generando directamente esta tiene otra. que dirigirse a la Subsecretaría de Tierras. De tierra. Sí, para averiguar cuál es el inconveniente. Gracias. Perdón, Sí. no soy abogada, pero soy aquí Sí. para asistirme. Sí, Bueno, esto es algo mío, ¿no? Compré la casa hace 12 años, no con escritura, porque no había escriturado el dueño. Bueno, al poco tiempo falleció. Nos fuimos nosotros a Jujuy a pasear. Cuando, antes yo le presté una habitación a una amiga, la casa estaba desocupada. Una habitación 4x4, tranquila, ¿no? Y bueno, cuando nos fuimos a pasear nosotros en febrero,
volvimos y bueno, le vendió ella la casa. Vendió a una gente. Cuando nosotros llegamos, estaban bajando colchones, todo. Pero, ¿no? ¿con qué todo. título vendió su casa? Con ningún Estafa. título. Claro. Ningún papel. a palabra. Igual, claro, usted tiene la posesión, no tiene tenía la posesión. Claro, yo tengo un boleto compra-venta. Claro, un No boleto. podemos escriturar, ¿por qué? Porque la sociedad anónima SRL estaba en Capital. Claro. Ya no va a poder escriturar. No se puede porque ya ellos ya no viven, ya se desarmó eso, ya murieron, ya era gente grande, murieron. Bueno, buscamos todo Moreno, Morón, para poder hacer, para escriturar, nosotros estamos haciendo para escriturar. Habría que quizás analizar el caso en profundidad para, para que tenga el asesoramiento de ver qué acción procede, su titularidad registral no la tiene, entonces si usted hoy continuaría en posesión del inmueble, lo más probable es que cumplidos los 20 años tenga que iniciar un juicio de prescripción adquisitiva veinteañal. Entonces, me dijeron, perdón, no, me dijeron que no lo puedo hacer porque no vivimos nosotros. Claro, a eso iba. A eso iba, hay que estudiar bien el caso. Hay que estudiar bien el caso, a ver si procede un desalojo, en carácter de qué, si son intrusos. Amerita, si quiere, cuando termina la reunión, lo conversamos más en profundidad. La destitución, quizás. Claro, pero si no tiene la titularidad es complicado, claro, es complicado. Claro, es complicado el caso. Bueno, acá hay comentarios de consolidación, acá pude entrar justo al chat, Luana también. Es un tema que evidentemente convoca también el tema de la ley de regularización. Sí. Bueno. ¿Morena la situación dominial? Sí, en estas zonas toda la cuestión de inmuebles, hay muchas irregularidades y... Sí. No, pero la consolidación no las hace. Ahí hay otra consulta, Luana. Sí. Monto de evaluación fiscal, ¿no? Que permite el acceso a la estimulación por la ley de tierras, ¿no? Por la ley de tierras, creo... No cualquier propiedad puede acceder. A ver, hay distintos... Si hay un mínimo de evaluación fiscal, o un máximo, mejor dicho, que no exceda determinada evaluación fiscal, para hacer para solicitar y lo van evaluando, ¿sí? Y lo van evaluando desde la Secretaría de Tierras. ¿Y ese valor está en algún lado? Sí, está en la ley, claro. Hay que leer la ley 24.374, ahí están todos los requisitos, incluso dice que no debe tener la persona que quiera, otro inmueble apto para la vivienda, así es como dice, tiene que tener la posesión a partir de 2006, ese es el requisito. Ahí en la ley está todo detallado. Bueno, no sé si hay más consultas aquí. Y vía Zoom tampoco. Así que bueno, si les parece, damos por finalizado el encuentro, este primer módulo del taller registral. Espero que les haya sido de utilidad, así lo esperamos. Agradezco desde ya a Luana su acompañamiento, su disertación. Como verán, tiene una trayectoria y un conocimiento y es experta en estas cuestiones, así que bueno, estoy sumamente agradecida por su participación y bueno, agradecida al colegio desde ya por la libertad de acción que nos dan los directores, que eso lo quiero decir porque realmente depositan una confianza en nosotros, confianza total y como les digo, libertad de acción para que nos manejemos y busquemos cuáles son las mejores jornadas, cursos, charlas para llevar adelante, así que también muchas gracias al colegio y desde ya a todos ustedes quienes hicieron presentes acá en la sede y a quienes están presentes vía Zoom, así que bueno, sin más, muchas gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su atención. Los esperamos el próximo viernes, por supuesto, y con el mismo link de acceso. Es el mismo link. El mismo link y con muchas ganas de aprender la parte más compleja, de cómo se confeccionan los documentos. Esto que nos cuesta tanto y vemos las devoluciones y devoluciones. Claro. Vamos a intentar de... Que sean observados, así que bueno. Vamos a salir con el librito del ABC.
Tal cual. Bueno, muchas gracias. Luana, te mando un cariño. Por favor, cariños para vos también, Romina, y para todos y todas las colegas que se unieron. Muchas gracias, hasta luego. Saluditos, hasta luego. La verdad,